nada más se trata del día a día del cubano y de la vida en Cuba, la realidad que vivimos todos los cubanos y mi experiencia como cubano en la vida de la Cuba actual. Cuba, una isla llena de contrastes, donde la riqueza se entrelaza con la lucha diaria de muchas personas. Ustedes saben, hasta ahora los voy a traer un lugar de eso underground que no lo conoce, yo creo, nadie. En los últimos tiempos, las opiniones sobre la economía de Cuba han sido polarizadas. Por un lado, algunos destacan la aparente abundancia y prosperidad. Me acuerdo que hace 2, 3 años estas partidas costaban 5 pesos. Me acuerdo que las compraban mucho en los carnavales en mi pueblo, Camobané. Mientras que otros señalan la crisis profunda por la que pasa el país. Sí, porque esto es una zona que normalmente en sus inicios fue un lleguipón, ya hoy en día, por lo que veo, ya es una senda bastante urbanizada por acá. Pero ¿cuál es la verdad detrás de estas dos caras de Cuba? Digamos que por el lado bueno, algunos youtubers nos enseñan la parte más abundante de la isla, mientras que por otro lado tenemos a nuestro Yango metiéndose con la cara feona de Cuba. Cuba ofrece una diversidad compleja que muestra las dos caras de la realidad. En algunos lugares se puede encontrar un gran semblante de prosperidad, es decir, los barrios ricos con sus hoteles de lujo, sus restaurantes caros, y a pesar de cómo está Cuba ahora mismo, mientras que por otras zonas vemos que la pobreza y la escasez son la realidad cotidiana. Y gente, como muchos de ustedes saben, la economía cubana, al igual que muchas otras en el mundo, es una mezcla de realidades e ideales. Si bien el comunismo ha sido el pilar del sistema político cubano, a los hechos nos remitimos, pero luego la realidad económica es un tema mucho más complejo. Las élites, como en todos los sitios, disfrutan de ciertos privilegios y lujos, mientras que la clase baja enfrenta siempre grandes problemas económicos significativos. Muchachos, en el vídeo de hoy veremos ambas caras de Cuba, desde la opulencia hasta la necesidad, desde los éxitos hasta los desafíos. Nos sumergiremos en las historias de aquellos que viven en la isla caribeña y de nuevo intentaremos comprender esta compleja realidad. Gente del barrio, bienvenidos a las dos caras de Cuba. En el corazón de Cuba, la dualidad económica y social se manifiesta de manera palpable. Por un lado, tenemos las zonas turísticas, como es La Habana Vieja o Varadero, donde la industria del turismo ha florecido, atrayendo a nuevos visitantes de todo el mundo y generando ingresos significativos para el país. Aquí, los hoteles de lujo y los restaurantes elegantes son testigos de una aparente prosperidad. Sin embargo, al alejarnos de todas las zonas turísticas, nos encontramos con otra Cuba, una realidad muy diferente. En las afueras de las ciudades y en las zonas rurales, la escasez y la pobreza son más que evidentes. Las infraestructuras deterioradas, la falta de recursos básicos y las limitaciones en el acceso a servicios médicos y educativos son problemas recurrentes para muchos cubanos. La dualidad entre la Cuba que vemos en los folletos turísticos y la Cuba que experimentan sus habitantes día a día es innegable. Es cierto que en ciertas áreas de Cuba, como es La Habana, hemos visto mejoras en términos de infraestructura y oportunidades. Pero en la comunidad de muchos youtubers cubanos que viven lejos de ahí, la situación es muy diferente. La falta de empleo y la escasez de productos básicos son problemas constantes. Y según más youtubers cubanos, la dualidad económica es una realidad que se enfrenta día tras día. Mientras que algunos tienen acceso a todo tipo de lujos y comodidades, otros luchan por satisfacer sus necesidades básicas. Es importante reconocer que no todos experimentan la misma realidad en Cuba, cosa que han recalcado mucho youtubers como Ruama Fernández, Yolín o Ildina. Claro que la economía cubana, basada en un modelo socialista, ha enfrentado desafíos significativos a lo largo de todos estos años. Eso tampoco es un secreto. Desde el famoso embargo económico impuesto por los Estados Unidos hasta la caída de la Unión Soviética, un importante aliado comercial. Estos factores han contribuido a una economía que, si bien ha logrado ciertos avances en algunas áreas como la salud y la educación, también ha enfrentado grandes dificultades para proporcionar un nivel de vida digno para todos sus ciudadanos. Sin embargo, en medio de estas dificultades, hay una resiliencia palpable para el pueblo cubano, la solidaridad comunitaria, la creatividad para encontrar soluciones y el orgullo por su cultura son aspectos que definen la vida en la isla. A pesar de todas las adversidades, muchos cubanos mantienen la esperanza de luchar por un futuro mejor. De hecho, una prueba de esto que ya estamos viendo que son muchísimos los cubanos que están empezando a emprender sus buenos proyectos en internet, y en especial en las redes sociales. En resumen, la dualidad de Cuba nos recuerda que detrás de las percepciones simplistas y las narrativas polarizadas
hay una realidad mucho más compleja y multifacética. Al explorar estos dos lados de Cuba, podemos apreciar no solo sus desafíos, sino también su resiliencia y su espíritu de lucha. En el próximo apartado vamos a profundizar en las posibles soluciones y en el camino hacia un futuro más próspero y equitativo para todos los cubanos. Gente, al reflexionar ahora sobre estas dos partes de Cuba, de nuevo vemos la compleja y multifacética realidad. Por una parte está bien que enseñen lo bueno y lo malo, y después ya cada quien que desarrolle su opinión, pero siempre analicen los contrastes. Vean desde la opulencia de las zonas turísticas hasta la miseria de las zonas pobres, y después construyan su opinión. Y Cuba en especial nos recuerda algo que hemos dicho en el canal, y es que estos países tienen economías híbridas, porque muchachos, si no, todos estos contrastes no estarían. Piénsenlo. A ver, no nos demonicen, solo estamos exponiendo lo que hay en la Cuba de hoy día, y que también de alguna manera todas estas generaciones de youtubers cubanos y que hacen contenido tanto de lo bueno como de lo malo, es porque saben de más y mejor que nosotros lo que hay y lo que no se puede mostrar. Pero a pesar de las limitantes del país, estos youtubers tienen muchas ganas de trabajar y de ir hacia un futuro más próspero. Por lo tanto, desde aquí también les apoyamos para que se sigan buscando los cuartos a través del internet. Quiero aprovechar de nuevo para darle las gracias a nuestro querido Yango, porque siempre nos trae un contenido bárbaro y sin filtros. Bueno, familia, ¿qué les pareció entonces la visita aquí a este pequeño reparto? Pero también queremos agradecerle a este chamaco por enseñarnos el otro lado de Cuba. Está bueno, a mí no me gustó mucho el maní, pero está bueno. Se puede comprar un precio de 60 pesos. Para como están los precios en Cuba, está bueno el maní, se puede comprar. Por traer un contenido diferente. Así que muchachos, por favor, no se olviden también de apoyar a Deiken TV, un nuevo youtuber que está emprendiendo su canal, que de alguna manera está subiendo un contenido diferente de Cuba. Ambos están proporcionando una mirada fresca, sobre todo honestidad, sobre las dos caras de Cuba. Cada uno muestra su lado, está bien, y su trabajo es fundamental para que ampliemos la comprensión de lo que está pasando en la isla. Y ahora, muchachos, para finalizar, si este vídeo les ha resultado informativo o interesante, les invitamos a que nos pongan abajo sus comentarios, aquí sí les leemos. También pueden dejarnos un like o compartir con su gente cercana. Y sobre todo, no se olviden de suscribirse si aún no lo están y toquen la campanita de notificaciones para estar al tanto de próximos vídeos. Pronto seguiremos aprendiendo y viendo las realidades del mundo que nos rodea. Gente del barrio, antes de irnos, muchas gracias por seguir ahí apoyando al pequeño canal. Sin ustedes no estaríamos aquí. Así que pronto les caemos con más. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!